Hola Betty, ¿cómo estás? Estás silenciada. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Alejandra, hola. ¿Cómo estás, Mirta? Ahí está Ay, silenciada, me Betty. faltan los audífonos, los voy a buscar. Tranquila que es temprano. Tranquila. Ay, A ver, Betty está silenciada y hola María Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pato? ¿Se te extrañó? Ah, gracias. ¿Se Acá las otra vez. extraña? A todas se las extraña cuando no están, pero eh, Sí, pero escúchame, no, no nos las faltan escucho. solamente 2 jueves. ¿Cómo 2 jueves? no, a ver, yo conté con que nos faltan tres. Ah, Eh, bueno, sí, tengo que nos faltan tres. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo uno no se los di. sí, sí, Así que por ese motivo faltan todavía tres más. Así que sí. yo justamente recién estaba chusmeando cuántos nos faltaban. Y sí, hoy sería el 7, falta el 8, el 9 y el 10. ¿Sí? Bueno, ¿y después? ¿Y después qué hacemos? Vacaciones. Vaca. Vacaciones. Después se hace el intervalo hasta que arranca de nuevo. ¿Sí? Bueno, ¿y Vieron que nos tenemos que anotar o ya quedamos anotadas? y se Ay, tiene que anotar de vuelta, anotar. sí, sí, se tiene que anotar de vuelta. Y bueno, Bueno, Cuando lo te que yo, mandan la planilla de la UTN, ahí es donde se te claro, la manda. planilla mandan de la UTN, lo mm, voy a anotar ahora porque a ver quiénes están, porque después me preguntan para las encuestas de satisfacción y eso, sí, eh, claro. si es que están satisfechos, capaz que no. Sí, Eso, No, por obvio. favor. eso es privado, no se preocupen. Y Sí, después sí. el segundo cuatrimestre, vos, ¿qué clases das, Ale? Ay, no te entendí, Pato. ¿O quién me habló? El segundo, sí, sí, yo, el segundo cuatrimestre, ¿qué talleres das vos, Ale? Siempre, o sea, sigue sobre la línea, pero son otros temas. Venimos desde hace, creo que ya este es el cuarto año, con diferentes temas. Hola Lila, ¿cómo estás? Bienvenida, estás silenciada, ¿eh? Claro, pero ¿y entonces cómo nos anotamos? ¿En qué tema nos anotamos? Ah, no, perdón. El Yo pensé que nombre. me estaba hablando del tema y vos me hablas del título. El título suele variar, a veces se llama historias, la otra vez tenía otros, historias y anécdotas, historias y mitos. Yo después les Sí, digo por el grupo cómo se sí, llama. Igualmente no, después ven abajo el nombre mío y ahí saben que es historias, puede llegar a cambiar un poquito El, el el nombre, título. el título. Y después los temas nunca los repetimos. Yo bueno, trato, por eso tengo la planificación para no repetir, si bien siempre vamos a algo va a ser reiterativo, ¿no? De algún tema, pero ya agregándole otra cosa. eh, a Sarmiento creo que lo hemos visto en todos los años, pero lo hemos visto de diferentes ángulos. Uno donde era la casa, el otro de las maestras. Este año no lo vimos, me parece, este No, cuatrimestre no no lo Ay, no, qué tuvimos. no. lindo. Mm. no. Pero después a Rosas también vimos la casa de Rosas, donde Sí, vivió. Eh, sí, sí, un año nos dedicamos más a todo lo que era palacios y esas cosas, a las mm, historias de- un poquito de Buenos Aires. Algunas son tétricas, porque algunas son... Las siniestras historias. Hola, José, sí. ¿cómo estás? Sí, sí, Pero sí. son Tuvimos de, lindas. pre- tuvimos de presidente, tuvimos Sí, también. de Eva Perón también, tuvimos, sí.
De Eva Perón me interesante. parece que hablamos, sí, sí, me parece, Sí, claro, sí, sí, sí. Cuando hablamos bastante de algunas mujeres, siempre me echamos, ¿no? De mujeres, ¿cómo está Susana? sí, Eh, que se sumó Susana, está silenciada. sí, por lo general las del norte que no los tenemos muy presentes, ¿viste? Por ejemplo, yo no lo tengo muy presente. Eh, De las del norte que hicieron con Güemes, con todo eso, fue muy importante, ¿viste? sí. Es que el rol de la mujer y del hombre fue bastante Sí, parejo. Lo que pasa que, sí, por supuesto, bueno, no podemos desmerecer todo lo que han sido nuestros grandes patriotas, ¿no? no, por supuesto, por Pero supuesto. hubo muchas mujeres que estuvieron a la par y que, bueno, como Delfina, por ejemplo, acá en Claro, Entre Ríos, que claro. mucho se habla de Delfina, de No. la famosa la Delfina, que le dicen acá en Entre Ríos, acá somos hola Lili, Liliana, Hola, ¿cómo? hola, Hola hola. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, buen día. Las ¿Cómo estaba estás? escuchando, te quiero decir que yo para anotarme, tuve un Sí, caso, decía a las 10 de la mañana que había que empezar un día tal. Entro a sí. las 10 y los datos estaban incorrectos. Vuelvo Ah, a poner, no sé por qué, y me dice que estaba todo lleno. Llamo y me dice, señora, pero usted tiene que, de las 12 ya es el día. Dice, pero acá dicen desde las 10, no a las 12 de la noche. Le digo, que según ellos dice que después de las 12 corría. Ah, bueno, me explique que después de las 12. Así que no estoy anotada, entré igual porque vos me aceptaste, pero verá que sí, me dice, no, eh, eh, sí. Igualmente después los tengo a los que no están anotados, los pongo igual en la lista porque yo para que así me tienen el registrara, registro igual. claro, Hola, yo Ale, disculpame, estoy no me almorzando. dejan Dejo anotar. Ale, soy Bel, Dice, dejo en silencio y sin video porque estoy almorzando, pero los estoy escuchando. Coma No, tranquilo, coma yo tranquila y tome también, fuerza Ale. que después cuenta historias muy interesantes usted, así que coma tranquila. Yo también, Ale, ¿cómo estás? Yo ¿Cómo también estoy estás? almorzando. Por Yo favor. también estoy almorzando, así que voy a bloquear la cámara. Bueno, perfecto. Alejandra, Hola, ¿qué Sí. tal? ¿Cómo bien, estás, Delia? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Alejandra, perdón, Sí. soy sí, María Eugenia, y estoy dos veces. Ah, por eso se te retumba, a ver. claro, Sí. Me pongo loca, sí, no sé qué hacer. O Eh, a ver, no, te silencio en una. ¿Dónde estás en la otra? ¿Cómo se hace para sacar una? apagado. ¿En dónde estás? Y si no salí de las dos, ahí estás. A ver, habla. Habla. Estoy dos veces, no Ahí entiendo por está. qué. Si no, si querés salir de las dos y volver a entrar con una sola, te esperamos. Esperá, Dale, si total están entrando la gente. Hola Angelita, ¿cómo estás? Estamos con problemas para entrar. No sé por qué se me desconfigura y me vuelve loca. Pero bueno, ahora no escuchaba. Ya la enganché. Te No puedo te escuchar bien. vuelvas loca, Angelita. ¿Viste la canción esa que dice me vuelvo cada día más loca? No, no volvamos loca por internet. No te preocupes. Otras veces entra más sencillo. Pero bueno, Sí, hoy complicó. No sé por qué. sí. Bueno, en Ahí la... realidad yo también en el profesor, creo porque están usando mucho internet por el mundial, por esto. Se traba bastante el internet. Se No, carga Alejandra, bastante. Alejandra, a mí me gusta todo lo que vos das, pero sobre todas las cosas, los mitos de los leones, de todo ese tipo de cosas, Sí, ¿viste? Para nada, sí. yo desconocía totalmente eso, ¿viste? Yo también. Esos lugares. Muy, Sí, muy hay, interesante, muy es, interesante. esos fueron muy lindos porque Buenos Aires tiene, Buenos Aires y hay un montón de lugares más, ¿no? Claro, Que
tiene muchas historias, porque cuando Claro, venían de afuera, venían los que fueron los terratenientes, que se instalaron, primero se instalaron en la zona de Barracas, claro, con sus ahí, zonas, palacios, sí, tuvieron historias que la verdad que son interesantes algunas, ¿no? sí, Son sí, sí, historias, sí, algunas fuertes, sí, porque yo siempre digo que la calle Montes de Oca en Barracas tiene varias niñas que han fallecido de diferentes motivos, por asesinatos o porque suicidio, y la verdad eh, hay un paseo que es Buenos Aires Siniestro o algo así, que ah, sí. seguramente Mariana lo hizo seguramente o algunos lo deben haber hecho. Buenos Aires misteriosa. Buenos Aires Misteriosa, ahí está, ahí está, ahí está, sí. Y el otro día, Liliana, te lo digo a vos porque sos de Temperley, Sí, me decime. estaba contando una señora historias del Nacional de Temperley, que, bueno, Ah, mis hijos fueron a ese colegio, el mira. castillo, sí. Ah, y ahí deben haber ido todos mis primos, porque Sí. después yo no me acuerdo cuántos años tenía, que me llevaron ya a Parque Chas, se mudaron de Temperley, pero tipo 3, 4 años, era chiquita. Claro. Pero En igual Temperley íbamos ibas siempre ahí. a visitar a los abuelos, a los tíos, sí, Claro, Temperley tiene una historia de los ingleses, de los ferrocarriles, y sí, ahí hubo una batalla, una revolución, sí, justo sí, enfrente de donde está ese colegio, Temperley es sí, zona sur, hay unos cañones que se guardaron en una plaza, quedaron ahí en exposición, y ese sí, colegio, hoy es un colegio, que es un castillo, abajo había sí. unos sótanos, y hace muchos, muchos años, cuando los descubrían los alumnos, se escapaban por ahí. Ah, Se escapaban por ese. Y hay tengo una, que, sí, hay una gente que yo conozco que vive en la misma manzana, gente que vivió muchos años, vivieron los abuelos ahí, sí, y dice que quisieron hacer una remodelación en la casa. Entonces, encontraron que había un sótano. O sea, levantaron ay, los pisos, encontraron que había un sí, sótano. Cuando abren ese sótano, se encuentran con que había unos los, túneles y los encontraron como túneles, unos sí. uniformes, se asustaron tanto que tapiaron y claro, eh, porque tuvieron miedo de la expropiación, vieron Claro, que son estas claro, cosas. Así sí, que esto fue hace muchísimos años, no sé en qué habrá quedado, ya la señora era muy mayor, y nos pegamos un susto de que a dónde iban esos túneles. Eran túneles que se escapaba la gente, se iban, no sé sí, hasta dónde sí, llegarían. Así que es sí, interesante. Y todo lo que es la mira, capital federal es como un queso gruyere, todo lo que es abajo. sí, Sí, Es- sí, sí, Volvió a entrar. por ejemplo, un colegio, yo soy de Flores, un Sí. colegio que está acá a unas cuadras de la Plaza Flores, dice que tiene un túnel que llega a la iglesia San José de Flores. Ah, oh, mira, Sí, es cierto Ay, eso. mire, está sí, haciendo un ruido, perdón. Se siente como no se tiene que apagar el micrófono, digo yo. sí, no sé quién es el micrófono que está haciendo ruido. A ver. Sí, Ya hay voy a como un apagar. ruido de agua. Sí. O No, alguien que toca el de micrófono, ¿no? tratado. Sí. Vos, Delia, estabas diciendo Que sí que que es cierto lo del túnel del barrio de Flores, es cierto. Y Sí, ah, y creo que en algún momento, cuando hacen la caminata por Flores, lo llevan a las personas. Ahora hace poco se hizo una caminata por Flores y lo llevan a conocer, no los túneles, pero sí los lugares donde se Sí, por supone que ejemplo, están. se hizo eso después de Bergoglio, ¿viste? Todos los lugares Claro, donde claro, Bergoglio claro, estudió, sí, donde daba misa. Sí, claro, yo no sí. conocía a Bergoglio. ¿Te ah, imaginas que mira, yo tengo? Claro, y yo tengo, Alejandra, tengo 85 años
y hace 51 años que vivo en Flores. Así que Claro. conozco Lo- qué, todo acá. qué lindo, qué buena Bueno, experiencia. y entonces hay una historia también que no la conozco, pero que hace que los túneles daban a la iglesia, y bueno, ahí, no sé, con los sacerdotes, una historia, pero yo no la conozco, pero sí hay una historia. Sería lindo tratar de conocerla. Sí, Vamos, claro que sí, que es lindo. Por sí. supuesto, la más interesante es la de la Manzana de las Luces, que se salía al río, ¿viste? Los túneles que había, Claro, claro. ¿viste? Antes Mm, el río llegaba claro, hasta lo que es casi la calle Montes de Oca ahora en Barracas, donde está Constitución, por ahí, o sí, sea, llegaba mm, muy cerca. Por eso sí, desembarcaron en el Parque Lezama, Pedro de Mendoza y demás, claro. desembarcaron ahí. O sea, el río se fue corriendo, se fue yendo para atrás, Alejando, se fue alejando. alejando, Sí, sí. claro. Vi- Levantaste la mano, Sí, vos sabés que creo que fue el martes, Sí, fui sí, a la sí, zona de Belgrano R. ya Digamos te que lo puse ahí. no es zona donde yo suelo ir, creo que es la primera vez que voy, y me llamó la atención la cantidad en la misma cuadra, la cantidad de caserones grandes. Yo no sé si son palacios, tienen unas escalinatas de entrada que Es son una hermoso. belleza. Mm, Eh, no son todos iguales, están pegados uno al lado del otro, construcciones que sí. deben tener como ¿A 80 dónde años. decís? Perdóname que no te escuché. ¿A Belgrano dónde decís? R. en En Belgrano Belgrano R, R. dijo. Sí. Mm, No Es sé qué una está zona cerca, hermosa de yo creo chalet. que iba caminando por Olazábal, pero no estoy segura si era la calle Olazábal, pero me llamó la atención porque todas las cuadras son todos caserones tipo palacetes. Sí, Lo más maravilloso es que cada una tenía una escalinata distinta para poder subir. Y debe ser, no sé, alguna cuadra que debe haber sido algo especial para que tenga ese ¿Hay lugar, alguien? la belleza arquitectónica que tiene. sí, es No cierto. tengo ni idea, yo la zona de Belgrano R no voy jamás. Si Ah, hay algún tipo de estudio de cómo se puede hacer para poder conocer todas estas cosas lindas que tenemos en la ciudad de Buenos sí. Aires. Hay una calle muy linda, creo que se llama Melier, ¿puede ser? Y es sí, esa, Que es un Liliana. Sí, encanto, un Melier. encanto. Sí. Melier. Bien, Melian. Melian. bien. Sí, Hay dos que levantaron la mano y ya sí, después empezamos. ¿Quién sí. levantó la mano? A ver, la tiene, ya digo. Bel levantó la mano, pero ya estabas hablando, ¿no? Sí. Hay alguien que tiene el micrófono con un ruido. María Luisa, levantaste la mano. Estás silenciada, María Luisa, que vos sos tocaya mía por el Pérez. Somos ahí. Alejandra, yo quisiera que cuando tomes lista, viste, me Sí. nombres, porque yo tengo, viste, tengo dos nombres ahí. Tengo Olga Barrinero y Betty Velasco o abuela Betty. Ahí estoy, viste, si Como Betty tengo. Velasco te tengo. Sí. Ah, bueno, María Luisa, bueno. estás hablando y no te escuchamos. No, no te escuchamos. Mira, yo en el celular mío te veo chiquitita, chiquitita. Sí, ¿Viste? no, No lo puedo abrir, no puedo abrir más. No lo quiero tocar porque por ahí lo apago. ¿Viste? Porque la tablet mía, que yo te vería bien, como veo a todas mis compañeras, se la llevó sí, mi nieto. ¿Viste? Y entonces sí. le digo, pero escúchame, bueno, abuela, pero yo lo necesito. Y yo también lo necesito. ¿Viste? Así que bueno, eso es lo que pasamos las abuelas, ¿viste? Bien. A ver, la escuchamos a María Luisa y ya arrancamos así, pero a ver, porque no la estamos escuchando. ¿Querés escribir lo que querés decir? Porque no sé si ustedes la escuchan, pero yo no la escucho. No, Yo no, sí la yo no escucho. la escucho. ¿Querés escribirlo, María Luisa?
Así ya arrancamos. A ver. Hola, buen día. Dice Disculpe, Mario Elisa. Hola, ¿cómo estás, Elsa? disculpa Dice, María Luisa, pero no podía entrar. No sé qué, me cruzaba con el curso de ayer. Bueno, dice, ya estoy, lista. ya estás adentro. María Luisa dice que el colegio que ella decía en Flores es el FADER, en el pasaje porteña. Bien. La porteña. Perfecto. Bien, ya estamos todos, entonces arrancamos. Los que falten se Bueno. verán sumando, así no demoramos más. Bueno, Los hoy, señores, faltan los señores. los señores José y Miguel, otros Sí. señores, que no hablaron hoy, porque los Perdón, señores. Miguel está. Sí, sí, Miguel. Está. Miguel Ah, soy yo, está. estoy. Sí, yo lo Ah, saludé a Miguel, si no me equivoco, te saludé, Miguel, y lo saludé a José. Sí, ya los vi. Sí. bueno. Sí. Perdón, Miguel, si no te saludé, pero sí te había visto. Bueno, gracias. No importa. No, ahí está. Bueno, ¿están preparados para volar hoy? ¿Cómo están preparados? Dale, vamos a volar y vamos a saltar también. Bueno, agarraron al perro, al gato, a todo. Me supongo que Vamos a hacer acrobacia. ¿vas a hacer el looping invertido? Claro, Bien. claro. Esa película es una belleza, la película Up. Es muy profunda la película. Es muy profunda, bonita. sí. Muy bonita. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de esta señora, de Carola Lorenzini, pero ahora que era la paloma gaucha. Y es de mi pueblo, yo viví muchos años donde se llama Guernica. Esta mujer, Carola Lorenzini, nació en lo que se llama el Empalme San Vicente. Hoy se llama Alejandro Cor, pero en aquellos momentos era pegadita a la ciudad, se llamaba Empalme San Vicente. Así era el nombre del lugar donde ella nació. Que es zona sur, vendría a ser como camino para el lado de La Plata, camino para esos lados, donde esta mujer nació, ¿no? Que nació en 1899. Pero así que imagínense que donde yo vivía siempre era como un ícono haber tenido a esta mujer de referente, ¿no? Porque para la época era muy audaz, ¿no es cierto? Era muy deportista y demás. Pero antes de hablar de Carola, vamos a hacer un poquito de introducción de lo que fue la aviación, ¿no? Porque para entender un poco a Carola Lorenzini tenemos que entender un poco lo que es la aviación y que creo que les va a interesar. Creo. Si no les interesa, pueden gritar. No, sí, nos interesa. Vas a hablar de Jorge Newbery, entonces. Mira, hay un poquito y un poquito, tenemos. Bueno, Jorge Newbery no voy a hablar de Jorge Newbery, pero les voy a mostrar una foto de Jorge Newbery, que fue uno de los primeros, el que introdujo la aviación civil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en el mundo había aviación que no era civil, era la aviación para la guerra, pero esto es el comienzo de que no voy a hablar porque esa va muchísimo más atrás, pero sí de la aviación civil que la que nosotros conocemos, ¿no? Les hago acá un pantallazo y ahora lo vamos a hacer un poquito más detallado. Les digo la línea cronológica y después lo hacemos más detallado, ¿no? Que empezó como la aeroposta. Argentina empezamos a tener lo que se llamaba la aeroposta, ¿no? Y que se inauguró, acá lo tenemos, la línea Buenos Aires-Toulouse. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tuvimos nos llevábamos muy bien con algunos países y con uno de los países que nos llevábamos muy bien fue con Francia. No nos llevamos bien en el mundial, en el fútbol, pero en las relaciones nos llevamos bien, ¿no es cierto? Y con todo lo que era la aviación,
nos empezamos a llevar bien y ahora les voy a contar por qué. Entonces, 1928, acá le hago la línea de tiempo y ahora vamos a detallar. Se inaugura la línea Buenos Aires-Toulouse conectando la Argentina con Europa. En el 29 se inician los vuelos desde Buenos Aires a Asunción, Santiago de Chile, y a fines de ese año une Bahía Blanca con Comodoro Rivadavia. No se preocupen que ahora lo vamos a detallar. En el 30 la ruta patagónica se extiende hasta Río Gallegos. En el 31 suspende sus servicios por falta de financiamiento y a fines de ese año el Estado mantiene la ruta patagónica. ¿Qué pasaba? Que algunos gobiernos creían que esto no redituaba, no era necesario, era un gasto innecesario. No se creía mucho en la necesidad de la aviación. Fue todo como a la fuerza, ¿no? Esto de darnos cuenta que sí la aviación iba a ser redituable, iba a ser algo necesario. Todas las comunicaciones eran por barco, ¿para qué queremos estos gastos? Y estamos con aviones obsoletos realmente, ¿no? Eh, Así que se suspende, pero después hay otros que apuestan, ¿no es cierto? Como fue Pedro Agustín Justo, que el otro día después lo vimos también, él apuesta a todo esto. Acá dice, entre el 32 y el 38, Agustín P. Justo continúa apoyando a Aeroposta mediante subsidio. Recuerden que viene después, perdón que apago la estufa que la tengo ahí, con mucho. Agustín P. Justo viene después del golpe de Uriburu. Cuando Uriburu asume, ¿se acuerdan que lo vimos el otro día? Estuvo un año y medio, su gobierno fue, la verdad, que bastante desastroso y asume Agustín P. Justo. Y es uno de los que incentiva todo lo que es la aviación. Después la Aeroposta se fusiona con otras compañías y en el 33 nace Air France. Si alguno viajó a Europa por Air France, bueno, nació en el 33. En el 36 un grupo local adquiere la mayor parte del paquete accionario de Aeroposta, ¿no? Se empieza a ser nacional. En el 45 se afirma la soberanía nacional sobre el espacio aéreo, se nacionaliza la infraestructura y se reservan las líneas de cabotaje para empresas estatales o mixtas. Se consolidan las líneas... ¿Quién fue el que quiso nacionalizarlo? Fue una fusión de presidentes, ¿no? Pero ya bajo el gobierno de Perón se nacionaliza, se empieza a nacionalizar. O sea, como todo, ¿no? No es un solo presidente el que se hace bajo un gobierno, pero ya vienen varios trayendo el proyecto, ¿no? El proyecto de que tengamos una línea nacional ya se está hablando desde la época de Alvear, ¿no? Bueno, a fines del 45 se crea FAMA, que es la Flota Aérea Mercante Argentina, la primera línea nacional internacional de bandera argentina. En el 46 Argentina impulsa acuerdos bilaterales, en mayo firma el primer tratado con Gran Bretaña, inician operaciones internacionales con FAMA. En el 47 empiezan a operar 3 empresas mixtas de cabotaje, Sonda Alfa y la Sociedad Mixta Aeroposta Argentina. En el 49 el gobierno decide la nacionalización y fusión de las empresas mixtas en una sola aerolínea estatal y en el 50, señores y señores, surge Aerolíneas Argentinas. O sea que miren todo lo que es, pero toda la línea esta que puede ser pesada, escucha, porque son datos específicos, pero más o menos para tener una idea de cómo es. ¿Qué pasa? Lo primero, teníamos aviones obsoletos, ¿no es cierto? Que acá les vamos a decir, esto pasó, por ejemplo, en el 46. Lo primero que hubo fue, se empezó a ver como un ruido, como una inquietud a nivel internacional
de que tuviéramos aviación, ¿no es cierto? De que empezara a haber un contacto por aire, no solo de lo que tenía el ejército, sino que tuviéramos algo comercial. Entonces, ¿qué se hizo? Que tuviéramos el correo, ¿no es cierto? Por eso son aeropostas, postas, y lo primero surge para que nosotros tuviéramos, se llevara el correo por aviones. ¿Por qué? Porque los aviones eran muy chiquitos, no podían cargar peso, tampoco podían hacer muchas distancias. Entonces, imagínense que unir Europa con Argentina, la cantidad de océano que tienen que estar atravesando era mucho y ¿alguno habló? Y no tenían tanta autonomía los aviones porque eran muy chicos. Acá, por ejemplo, les quiero mostrar un accidente que hubo, porque primero empezaron con cartas, con correspondencia, con cartas, y después empezaron con... No, sacala ya. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Sí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, sí. Hay alguien que está con el micrófono abierto charlando, a ver si lo apaga, así. Ahí está. Bien. Los aviones, no sé quién es el que está hablando. ¿No está la billetera verde? Y acá les voy a mostrar qué vulnerables eran. Esto fue en el 46, los aviones cuando recién empiezan a tener pasajeros. Los pasajeros que llevaban eran de gente de buena posición económica, porque la verdad que pagar un pasaje en avión era bastante caro. Y esto es un vuelo que estaba haciendo, que ahora más adelante les voy a mostrar, un vuelo que iba de Bahía Blanca a Comodoro Rivadavia, estaba haciendo de Buenos Aires a Santa Cruz, iba este Junker, Junker JU-52, un IBAT se llama, ¿no? Perdón, Ale, perdón. El primer vuelo que fue en 1928 de Buenos Aires a Toulouse, ¿ese con qué avión era? ¿Era un avión francés? Sí, ahora ya les voy a contar los primeros aviones. Los primeros aviones bueno. que volaron, ahora ya vamos a llegar. Sí. Los primeros aviones que hicieron, Buenos Aires, Toulouse, o sea que eran que ahora con el famoso Antoine de Supery y con Mermoz. Eran dos, eran unos franceses que vinieron acá a Argentina y se instalaron. Ahora yo me salté a un accidente para que lo muestren, pero ahora ya volvemos al 28 y ya les cuento bien. En este accidente... Alejandra, justamente esta mañana yo tengo taller presencial y una compañera que vivía en Bahía Blanca justamente comentó, hablando, porque se nombró a Saint-Exupéry, que él nació en su trabajo como transportador de las cartas, o sea, con el avión. Él hacía Buenos Aires, Bahía Blanca, ahí se abastecía y llevaba toda la parte de correspondencia a Comodoro Rivadavia. Exacto, exactamente, tal cual lo estás diciendo, fue así y ahora vamos a llegar a la parte donde en Bahía tuvieron la posta. Antoine de Supery fue uno de los que... Antoine era hijo de un conde. No era un hombre de alcurnia, pero fue un apasionado por la aviación y él era el encargado de traer el correo, de hacer Toulouse, Argentina. Y después, bueno, ahora ya llegamos a esa parte. Les cuento este accidente que fue algo que es una anécdota del 46 y ya vamos a esa parte, porque me salté quería comentarles esto porque me pareció una anécdota interesante de que poco se habla de este accidente que tuvo este avión que estaba haciendo ese itinerario de Buenos Aires a Santa Cruz con 17 pasajeros y 4 de tripulación. Entre ellos iba el telegrafista, ¿no? También, que se comunicaban por radio, pero también por código Morse. ¿Vieron el código Morse que son 3 puntitos, 3 rayitas? Bueno, 3 puntitos,
3 rayitas y 3 puntitos es SOS, ¿no? Sí. Era socorro, pero aparte, porque si fallaba la radio, aparte tenían el código Morse que recién, miren, en 1999 se dejó de usar, o sea, acá a un pasito del 2000 dejamos de usar el código Morse que fue tan utilizado en la aviación y también en otros medios de transporte como es el agua también, ¿no? Pero este avión que estaba haciendo ese viaje, ¿qué pasó? Los vientos eran terribles, eran épocas entre el 28 y el 40 y pico, el 50, que nace Aerolíneas Argentina con unos aviones más importantes. Eran unos aviones, gente, por eso les muestro lo que eran los aviones, eran unos aviones, gente, eran como, no voy a decir latita porque no voy a subestimar estos aviones, pero esos vientos, los que fueron al sur saben de los vientos que estamos hablando, y la verdad que se movían todo, eran una coctelera y aparte se podían romper y con las nevadas y demás perdían la visión. Antes no se navegaba como navegamos hoy con un GPS, antes se navegaba por carta de navegación. Entonces era toda una odisea llegar a destino, ¿no? Y este avión por la nieve tiene una emergencia, se le rompe la sala, aterriza de emergencia en la nieve, no hay heridos porque cae blandito. Pero sí la emergencia es que se quedaron varados, no podían salir. Se quedaron con 17 personas. Entre ellos había un matrimonio que estaba recién casado y que llevaba la torta de bodas en el avión. Así que imagínense lo que comieron esa noche. Torta de boda. Y había otro que llevaba de escondido un cordero para comer en Santa Cruz. Bueno, hicieron como pudieron, improvisaron, por eso es una anécdota interesante de supervivencia, ¿no? Hicieron un asado asaron eso, lo hicieron como la cacerola, con la bacha del baño del avión y algún combustible que sacaron del avión y cocinaron eso y esa noche comieron y se mantuvieron en la cabina que se mantuvo intacta. Va este avión, el Quichua, los quiere rescatar, pero no puede. Esta es la tripulación después, ¿no? Imagínense, había mujeres, había niños en ese avión. El Quichua, que es este avión, los quiere rescatar, ¿no? Fíjense cómo es el avión que arriba va el piloto, ¿no es cierto? O sea, medio, no a la intemperie porque tiene vidrios, pero sí como es la cabina, ¿no? Los quiere rescatar, pero como no puede bajar, le tira bolsones con comida a la gente. Bolsones con comida, con abrigo, para que ellos subsistan. Los van a buscar caminando, ¿no? La gente que los va a buscar caminando en la nieve llega en tan mal estado que estos que estaban adentro del avión los tienen que ayudar, ¿no? Así que por eso les digo que es interesante la anécdota, ¿no? Estos son Sí, claro. Encima las mujeres con pollera, el frío que tendrían. Las mujeres con pollera después, bueno, se habrán agarrado y se habrán puesto todos los ponchos sabidos y por haber, porque imagínense que cuando lo fueron a buscar caminando, lo fueron a buscar unos rescatistas y estos rescatistas llegaron en tan mal estado caminando por la nieve que los que estaban ahí, estos que habían tenido el accidente, dice que esa noche tuvieron que dormir arriba de los pies de estas personas para darles calor y porque aparte gritaban del dolor que tenían de los calambres y demás. O sea, podían haber tenido hasta una amputación de los miembros por el congelamiento, ¿no? O sea, imagínense que en el lugar que cayeron. Pero bueno, se salvaron todos, después los vinieron a buscar, se fueron a caballo, así que, no, perdón, me fui. Se fueron a caballo y bueno, y todos felices y contentos y quedó como una experiencia. Pero es para que vean la cantidad de accidentes que había, ¿no? Había muchos accidentes, era muy precario cómo se volaba en aquellos momentos, los riesgos que se corrían, ¿no? Acá vamos a lo que estaba diciendo la compañera, ¿no? Acá está Mermoz, que fue este señor, tápense los oídos Miguel y José,
porque le voy a decir a las chicas que no me digan que no es muy buen mozo este hombre, muy francés, ¿no? Este hombre, junto con Antoine Saint-Exupéry, fue uno de los pilotos que vinieron a hacerse cargo, ¿no?, de la aeroposta, de las rutas, de dirigir las rutas acá de navegación aeronáutica, ¿no? A este hombre le dicen que es el conquistador de los Andes, porque fue el primero en establecer el servicio postal regular sobre la cordillera de los Andes. No se cruzaban los Andes así nomás. Hay todavía un avión desaparecido que nunca más apareció en los Andes, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimos años. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas, por lo inhóspito, porque lo precario que era navegar en aquel momento, ¿no? Y bueno, desafiando las tormentas, nieves eternas para unir Mendoza con Santiago de Chile. Entonces, quería unir la ruta. ¿Qué hicieron estos hombres? Buscar rutas que fueran las mejores rutas para navegar, ¿no? Porque ustedes saben que para navegar en avión hay rutas, ¿no? Hay rutas aéreas que son las mejores, ¿no? Sí, claro. Sí. Son las mejores. Hoy no se navega a ojo, que es como se navegaba en aquel momento. Por eso estos hombres, como fueron Jorge Newbery en su momento, son, y ahora la vamos a ver a Carola, ¿no? Fueron realmente muy audaces, corrieron muchos peligros. De hecho, tanto Mermoz como Antoine terminaron muriendo en uno de sus trayectos, ¿no? Mermoz en el 36 sobre el Atlántico y Antoine en el 44 sobre el Mediterráneo haciendo un vuelo también experimental, ¿no? Siguiendo tratando de encontrar rutas, ¿no? Gracias a estos hombres se fueron encontrando las rutas, ¿no? Y bueno, acá dice que hay 3 famosos picos que llevan los nombres de Mermoz, Gillament y Saint-Exupéry, tributo de la primera ascensión al Fitzroy realizada por los franceses en el 52. Bien, o sea, cuando subieron le hicieron un tributo a estos hombres, ahí hay 3 picos que tienen estos nombres de los pilotos tan famosos. Bien, acá vamos a ¿dónde operábamos al principio? Al principio no teníamos, cuando estábamos hablando del 28, no teníamos ni el Pistarini, ni teníamos el Jorge Newbery, ¿no? Teníamos este club, este aeroclub, ¿no? Que acá ahora vamos a ver que acá empezó a volar Carola Lorenzini, que fue donde comenzó a volar y donde conoció la muerte, donde encontró la En muerte. Morón. En En Morón. Morón. En En Morón. Exactamente, Betty, era Morón, donde miren lo que eran los aviones. Los Sí, aviones, el piloto iba a la intemperie y arriba sentado, y después el otro iba claro. atrás con los pelos al viento. O sea, así, Ahora, así mirá vos, perdóname, de sí, Alejandro Korn a Morón. ¿Sabés qué trayecto que es? Y ella estudiaba y trabajaba y lo que ganaba, ¿viste? Se lo sí, guardaba para hacer el curso en Morón. En sí. Morón. Mirá, Ni me cuentes la distancia que hay hasta Morón porque la he claro, hecho, claro, claro, sí, claro. muchísimo, muchísimo. Sí, Hoy es el día que ir de Alejandro a Morón, sí, hay un micro que lleva, que se llama, que es la Costera o el Rápido Argentino, que es un sí, micro de semidistancia, de corta distancia, que te lleva, pero así todo te tarda 1 hora y media, porque claro, es claro. muy lejos, Sí, y el tren tarda un montón, había tren en ese momento ya, sí. pero tardaba muchísimo, muchísimo la distancia, el sacrificio. Son las dos, si lo buscan en el mapa, es las 2 puntas, y ella fue a estudiar acá a este aeroclub, donde se empezaron a hacer las primeras logísticas, ¿no? Eh, Sí. Alejandra, una pregunta. Este aeródromo en Morón, que me parece que es el que hoy día se llama la Séptima Brigada Aérea. Sí, debe ser es, ese.
Es el único es el único, Claro, la séptima sí, brigada sí, aérea. sí, sí, es el único que quedó trabajando, que después, bueno, ya no trabajó como hacer vuelos de cabotaje y demás, pero sí quedó como aeródromo que hoy todavía funciona, ¿no? Claro, Hoy por está- eso, porque yo caminaba de ahí, en mi primer trabajo como docente de ahí caminaba 11 cuadras en el barrio, en el barro, para ir a una escuela primaria de creación. Siempre me acuerdo. 11 cuadras en el barrio, qué sacrificio, qué Era sacrificio. terrible. Y bueno, pero yo tenía 18 años, 17. Era mi primer trabajo. Por eso me acuerdo. Qué vocación, qué Bueno, vocación. Felicitaciones por esas vocaciones, por esas maestras y esa gente bueno, que le pone garra y que le siguen poniendo garra, que todavía hay muchos lugares muy inhóspitos que le siguen poniendo garra. Acá, y quiero ser breve, que así no me desvío del tema, pero acá todavía hacen dedo muchas de una ciudad a la otra, con el frío, con la lluvia, con los peligros, para ir de una escuela a la otra ascendido porque no hay vehículos que la lleven, no hay micros, y los micros si no son muy costosos. Así que la verdad que es es así. Es así. admirable. Pero bueno, no me quiero ir Perdón, del... perdón y- por no, desviar. no, excelente, pueden hacer todos los aportes que quieran. Este espacio es de todos nosotros, así que hagan todos los aportes. Bueno, Em, en Entre Ríos, Patricia, en Entre Ríos se ve mucho a las maestras sobre la ruta haciendo dedo para ir a las escuelas rurales. Sí, sí, acá se ven mucho, sí, sí, sí. Sí. Miren, acá cómo trasladaban los aviones, ya este es un avión más formado, lo llevaban, lo acarreaban, ven que atrás tiene rueditas que le han puesto, esta es una foto original, no es una foto de inteligencia ni de nada, los podían acarrear con algún camión y los llevaban empujándolos a pulmón, ¿no es cierto? Cómo eran los traslados de los aviones. Bueno, hoy si van a Ezeiza también encuentran que los carritos también los llevan para un lado o para el otro, así que no es nada de sorprender, pero bueno, estos son los principios de lo que hoy tenemos, ¿no? En algún momento, a veces cuando uno se sube a uno de esos Boeing impresionantes, con unas turbinas enormes, hay que pensar que hay gente que se subía a estos pájaros que de repente se debían mover todos, ¿no? Debían ser... eh, vos, Liliana, que atravesás el océano varias veces, imagínate atravesando el océano con esto, ¿no? Con las ventanillas. Tremendo. La presurización también. Por eso se tardó tanto en que hubiera aviones de línea de pasajeros, porque una cosa es trasladar que vaya un piloto con una carga a que vayan pasajeros, que también implicaba otras cosas más, ¿no? Por eso se empezaron a fabricar aviones. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, Alemania después se le prohibió la fabricación de aviones, ¿no? Entonces eran otros países que construían, que fabricaban. Bueno, acá tenemos una familia, se nota una familia acomodada, ¿no? Que va a viajar en el avión, miren la ropita de los niños, ¿no? Pobre el que está en uno de los costados. Sí, Lila, ah, ¿está silenciada o no te escucho? No te escucho, Lila. A ver, no te escucho. Eh, no te escucho, te vas a tener que ajustar el micrófono. Fíjense, y esto es una perlita del muchacho que está en el costado, que se ve que es menor de edad todavía porque tiene los pantalones cortos, ¿no? Todavía, no sé, está con los... No te escucho, Lila, si cualquier cosa, si no, que querías hacer algún aporte, querías hacer alguna pregunta, fíjate el micrófono porque no te escucho. Pero bueno, estos eran los aviones de línea. Acá vamos a lo que decían de Bahía Blanca.
la aeroposta original de Bahía Blanca quedó metida en el medio de lo que hoy es el aeropuerto de Bahía, ¿no? La aeroposta quedó en el mismo predio, ¿no es cierto? O sea, quedó un poquito más de costado. No sé si hoy están los de Bahía Blanca, pero fue la creación de Aerolíneas Argentinas viene de cuna de esta aeroposta de Bahía Blanca que pasó a tener una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque mucha gente se trasladaba en tren, que el tren salía de Constitución hasta Bahía Blanca y de ahí tomaba los vuelos hasta el sur, ¿cierto? Empezó a tener mucha relevancia el aeropuerto de Bahía Blanca, que si no me equivoco, creo que es la ruta 122, una cosa así. Acá está el mapa, ¿no? Acá está, me la saqué de una nota que estaban haciendo dos periodistas, ¿no? De cómo se empezó a agrandar la línea, ¿no? Primero era querer hacer un poquito de ir hasta el sur, pero después se empezaba a ir a Paraguay, se empezaron a ir a Chile, empezaron a ir a Montevideo, y todo gracias a esta fusión que tuvimos con Francia, ¿no? Francia mandó a estos pilotos experimentados que sabían muchísimo de logística a ser los directores de esta aeroposta, ¿no es cierto? Que así se llamó, aeroposta se llamaba, ¿no? Y entonces empezaron a ver cómo podían unir Buenos Aires con Europa. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta que les convenía la navegación, porque iban a cortar los tiempos, porque se iba a incrementar el comercio, y bueno, y la idea era hacerlo de pasajeros, ¿no? Y entonces se empezaron a hacer líneas a Asunción, que ahí ahora vamos a ver por qué que Antoine cuando viene a parar acá a Concordia es porque estaba haciendo un vuelo hasta Paraguay, ¿no es cierto? Y hacen vuelos a Chile, pero los chilenos no querían que los pilotos argentinos fueran a Chile, entonces hay pilotos franceses que hacen Buenos Aires-Chile, ¿no? Estas son más o menos las rutas que teníamos. Bueno, la aeropuerto argentina, esta es la misma foto de recién. Y acá lo tenemos al señor Antoine de Superi, ¿no? Antoine vino en el 29, vino en el 28, 29 y se puso al mando de todo esto con Mermoz, ¿no? Eran dos grandes que se pusieron a dirigir todo esto y se pusieron a hacer toda la logística, él aparte escribía, ¿no? Por eso, gracias a que escribía, tenemos un montón de cosas de primera mano. No sé si leyeron Vuelo Nocturno, que vuelo nocturno son los vuelos en solitario que él hacía, ¿no es cierto? Se volaba mucho de noche, después, bueno, se inspira en El Principito, pero él hace base. Primero, acá lo tenemos, primero vive acá, en las Galerías Pacífico hace base ahí, las Galerías Pacífico eran departamentos antes, ¿no? Si ustedes, alguno no conoce las Galerías Pacífico, yo los invito a que la conozcan, que ahora es un shopping, se toman un cafecito y van a ver que siguen estando todas estas pinturas de Berni, ¿no? En la cúpula. Era un lugar exquisito realmente, donde él vivía. No sabía que Spilimbergo era. también. Spilimbergo también tiene ahí, creo. También. Sí, sí. Y acá también vivió Borges en un momento. Borges no solo vivió en Palermo y en Adrogué, también vivió un tiempito acá. Por eso se empieza a rodear, Antoine de Superi se empieza a rodear también de intelectuales, porque le interesa mucho escribir. Él todo lo que es volar le fascina y también eso también lo inspira a escribir. Y bueno, y él vivió en este lugar, en lo que era las Galerías Pacífico, lo que es hoy las Galerías Pacífico. En ese momento, y por suerte este edificio tan lindo, gente, se conserva con esto, porque hay muchos que fueron derribados o fueron súper remodelados. Y este se puede visitar porque es un shopping. Vivió también Perdón, Alejandra. Sí. ¿Sí?
Se le cortó. Bien, vivió también en la Galería Güemes sobre la calle Florida, que es el mismo, lo hizo el arquitecto Gianotti en el 15, que fue el mismo que construyó el molino, ¿no? Y se juntaba en el Café Tortoni, ¿no? Así que bueno, ya tienen toda la data de lugares. ¿Y saben por qué les digo todos estos datos? Porque si ustedes van a estos lugares van a encontrar placas de Antoine y van a encontrar cosas que inspiran, ¿no? Si se... ¿Volviste? No, no volvió. Justo quería decir algo y se le cortó. Bueno, acá lo tenemos. Perdóname, que lo que yo recuerdo de un video que recibí, que él se Sí. casó acá en Buenos Aires y la conoció a la esposa acá en Buenos Aires, pero la chica no sé si era holandesa o qué, ¿viste? Y gran parte de lo que está en El Principito son cosas que le escribía a ella. Fue una pareja tormentosa, esa, ¿viste? Es lo que Sí. leí, había mucho amor, pero también había complicaciones. Había complicaciones, y sí, gracias por traerlo, porque cuando es por traer, por recordarlo, porque en El Principito, que hay mucha metáfora, él habla de la rosa, y la rosa es ella, ¿no? Exactamente. Que es orgullosa, frágil pero orgullosa. Sí, 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 sí. Incluso él como hacía muchos vuelos al sur y hacía vuelos nocturnos, ¿no? Él lo que le llamaba la atención, bueno, todo el universo, todas las estrellas que veía, ¿no? Todo esto, entonces él se sentía como que estaba en el universo, ¿no? O sea, bueno, de hecho estamos en el universo, ¿no? Pero como que estaba flotando en el universo. Y todos estos pueblos o agrupaciones, poblaciones que él encontraba en un lado y después desierto y después encontraba el otro. No se olviden que él también atravesó el Sahara, ¿no? Entonces, todo eso, cuando él encontraba así, en el medio de la nada algo, una agrupación de personas, él en su cabeza se imaginó como que eran pequeños planetas, ¿no? Como que eran planetas separados, porque era como mundos aparte, dentro del mundo, mundos aparte. Entonces hay mucha metáfora en El Principito. Es muy interesante leerlo con, 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 con la mirada de él, ¿no? Conociendo la vida de él para lo que él quiso describir, solo él se lo llevó a la tumba, porque imagínense que él lo terminó de escribir en el 43, lo publica, pero en el 44 desaparece en el Mediterráneo, que recién en el 2000 creo que encontraron los restos del avión. Y desaparece. Él nunca supo que su libro iba a ser más vendido, casi tan vendido como, no sé, como un libro, como la Biblia, vamos a aventurar decir, ¿no? Porque realmente se vendió y se sigue vendiendo, creo que todo el mundo en la biblioteca tiene un Principito o se lo regaló a alguien, ¿no? Es el libro más vendido y que se sigue editando y reeditando, ¿no? Como un bestseller, como un bestseller. Sí, sí, que es un libro que no tiene edad, porque tanto lo puede leer un niño como lo puede leer una persona adulta. Y si hoy sentimos leemos la vida de Antoine y lo volvemos a leer, lo vamos a leer con otra mirada. Vuelo nocturno lo hace porque él volaba, bueno, ahí hace todo una todo un relato de los vuelos en solitario, ¿no? Y acá tenemos, bueno, el Principito, que bueno, los asteroides y demás, porque él volaba en solitario como voló nuestra querida Carola. Bueno, acá están las chicas que eran cuando él hizo un vuelo, y ahora ya llegamos a Carola, cuando él hizo un vuelo, estaba haciendo un vuelo de correo, ¿no? Un vuelo de, eso, de aeroposta que estaba haciendo Buenos Aires. Estaba haciendo del sur, de Bahía Blanca, estaba haciendo Asunción, lo agarra una tormenta muy fuerte, no tengo claro si fue de ida o de vuelta, pero le agarra una tormenta muy fuerte a la altura de acá de Concordia, y digo de acá porque yo estoy en Federación, y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia, y ese aterrizaje se avería su avión, ¿no? Entonces cae en un lugar acá de Concordia, y
mete un pie en una vizcachera, ¿no? En una cueva de vizcaches y se cae. Y estás en estas dos nenas, ¿no? Que son Susan y Eda Fuchs, ¿no? Estas dos nenas, que acá las muestran más grandes, pero eran niñas, que andan a caballo y se empiezan a matar de risa de este hombre que se cayó ahí, y empiezan, y ellas eran de origen francés, sus padres eran franceses, y se empiezan a reír y a burlarse en francés. Total, él no iba a entender, ¿no? Él era francés, así que él las entendió. Se entendió perfectamente, y bueno, y ahí lo ayudan, la familia Fuchs lo ayuda, ¿no? Esto es Concordia. Este lugar, gente, si ustedes alguno viene para el lado de Concordia, tienen que conocer el Palacio San Carlos, donde hay un homenaje que lamentablemente lo dejaron estropear mucho, se dejaron perder muchas cosas, ¿no? Pero Antoine estuvo ahí en ese lugar, estuvo alojado un par de días mientras se arreglaba el avión, y sociabilizó mucho con estas nenas que eran muy extrañas, ¿no? Que él decía que eran mágicas, porque las niñas estas lo que hacían era, habían domesticado animales y hablaban con los animales, ¿no? Hablaban tenían un zorro y le hablaban, le hablaban a las víboras, entonces eso le llamó. Alejandra, yo lo conocí al Palacio Este, y gran parte también del Principito, en función de las nenas y los animalitos, él lo incorpora en su relato. ¿Viste? Hoy se cortó. ¿Lo conociste? Bien, bien. Perdón. No, preguntaba en qué año fue. ¿En qué año fue cuando cae el avión y las nenas? En el 29, en 1929. Este es el palacio que era antes, que era una casa de familia, ¿no? Era una casa de familia de esta gente que lo reciben ahí. Y estas chicas, tanto Susan como Eda, vivieron hasta hace unos años, hasta que fallecieron en Concordia, tenían un bar, un café, hicieron ahí, bueno, y se las llamó las Principitas, ¿no? Algún que otro periodista les ha hecho alguna nota, ¿no? Pero bueno, acá están las niñas, hijas, estas niñas. Él dice se enamoró, no se enamoró en el sentido de la pasión, sino que se enamoró en el sentido de lo que eran ellas, que eran mágicas, ¿no es cierto? Estas niñas eran muy, muy especiales. Bien, bueno, acá. Una pregunta, Alejandra. Sigue estando, yo hace un par de años estuve en Concordia, pero no fui a San Carlos, hace mucho más atrás. ¿Sigue estando tan destruido como cuando yo lo vi? ¿O lo han arreglado al palacio? Bueno, ahora lo arreglaron un poco y recuperaron un poco de lo que es esta historia que tenemos, porque no es un tema menor. Si ustedes van a Comodoro Rivadavia, donde Antoine de Superi durmió y vivió en el hotel que durmió, está todo tal cual, dicen esta habitación durmió Antoine, si van a ver Bahía Blanca encuentran placas, si van a donde les mostré Galerías Pacífico y demás, hay placas, hay todo, y acá lo teníamos olvidado. Y ahora por suerte se recuperó, ¿no? Así que buenísimo. se recuperó. Pero bueno, es un lugar donde él quedó, pero sí es muy lindo, es muy atractivo lo que pasó. Pero bueno, para acortar un poquito, entonces, bueno, la base de Morón, después se pasó a llamarse Aeropuerto Rivadavia, y bueno, la flota esta que ya la nombramos, pasó a ser la Flota Aérea Mercante Argentina, que tuvo su base ahí, ¿no es cierto? Tuvo su base en Morón, ¿no es cierto? Porque después todo lo que es el aeropuerto Jorge Newbery se funda en el 47, y lo que se termina de fundar es 47-48, y todo lo que fue el para vuelos de cabotaje, y todo lo que fue el aeropuerto y todo lo que es el aeropuerto de Ezeiza, el ministro Pistarini, que se hizo en las afueras de la ciudad para la sonorización y demás, se hizo en el 49, ¿no es cierto? A partir del 49 ya empezamos 50, empezamos a tener otro tipo de vuelos y otro tipo de aeropuertos, ¿no? Pero hasta ese entonces nos manejábamos con Morón, ¿no?
acá está Fama, los LB. LB es como una matrícula, ¿no? Y bueno, y acá la tenemos a la Carola, ¿no? Porque ustedes dicen, queríamos hablar de Carola, pero bueno, les quería hacer toda esta introducción para ver por qué es tan importante, ¿no? Que nació, lo que les dije, que nació en San Vicente, y acá dice que se destacó en un ambiente reservado para hombres, ¿no es cierto? Y sí, reservado para hombres, ¿por qué? Porque todo lo que era realmente toda la aviación y demás, no había como mucho precedente de que las mujeres quisieran hacer estas cosas, ¿no? Eh, y ella decía que quería volar, se destacó en jabalina, se destacó en carrera, se destacó en natación, se destacó en tenis. Era una deportista innata, no tenía novio, no tenía nada ella, era la séptima de 8 hermanos, necesitaba trabajar, se puso a trabajar en la telefónica en ese momento, la telefonía en ese momento, y se levantaba, bien que decían que lejos que le quedaba Morón, se levantaba a 3:30, 4 de la mañana para poder tomar un tren que la acercara hasta Constitución y después de ahí todavía le quedaba llegar a Morón. Morón es zona oeste y bueno, y el otro es zona sur. O sea que atravesaba todo para ir. Volaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, si no había niebla, si estaba el avión, porque los que saben un poquito de vuelo saben que las condiciones climáticas tienen que ser las adecuadas para ese tipo de aviones, ¿no? No es un avión de estos de línea que hoy salen iguales. En esos momentos, si había niebla no podían salir, si las condiciones no estaban, no se podía salir, o si el avión no estaba. Si habían venido y se lo habían llevado, porque esos momentos eran aviones que estaban, no eran aviones civiles, entonces capaz que el avión se lo habían llevado. Entonces ella, para hacer el curso este, que salía bastante caro, hoy es caro hacer el curso de avión, siempre fue caro, ¿no? Ella vendió su bicicleta, vendió una enciclopedia y juntó pesito a pesito porque aparte tenía que ayudar a su familia, para hacerse el curso de piloto. Se recibió de piloto, en ese momento eran 20 horas. Hoy por hoy son muchas más horas para recibirse de piloto, pero en ese momento eran 20 horas, ¿no? Y las 20 horas las tienen que pagar, porque no solo hay que pagar la instrucción, la clase, sino hay que pagar el combustible. La hora que uno está ahí arriba también se paga. Este es el momento que si uno quiere hacer un curso, también tiene que pagar el combustible, ¿no? O sea que si alguno se quiere para ir a volar, piénselo, ¿eh? Porque es bastante carito. Que lo pueden hacer perfectamente, pero fue la primera, obtuvo su licencia de piloto planeador, mire lo que fue, perdón, planeador no, aviador, número 436, el 10 de noviembre del 33. Y ella se especializó en acrobacia, porque dice que siguió a su maestro, el famoso piloto Santiago Germanó. Germanó la había llevado a volar y para la primera vez voló con él, ¿no? Que era un amigo era un amigo de una amiga. La llevó a volar y le hizo una acrobacia para que se asuste. Y ella se le encantó. O sea, que pensó que Carola se iba a asustar y le encantó. Y dijo, yo quiero hacer esto. Eh, y él logró el récord de altura el 31 de marzo del 35, 5.381 metros en 3 horas y 12 de vuelo. O sea, es una altura impresionante para ese tipo de aviones, gente, ¿no? Claro, fue la primer mujer en América del Sur que obtuvo el título de instructora de vuelo. Fue fue sí, por acrobacia que hacía con el instructor también, Santiago Germano, como vos dijiste. Exactamente, y fue la primera que hizo, que cruzó el Río de la Plata en solitario. Claro. Y ¿sabes? Porque algunos lo quisieron cruzar,
lo habían cruzado, pero volvemos a lo mismo, por eso yo los situé, les hice todo eso, que espero que no los haya aburrido, para que vean lo que era volar en ese momento. ¿Por qué? Porque al no volar con un GPS, al no volar con algo, con una brújula, ella no volaba, ella volaba con la intuición, con la guía. Entonces, sabía que realmente invocar a dónde quiero ir. Quiero ir a tal lado, a dónde voy a aterrizar, no me tengo que perder. El Río de la Plata no es un río chiquito, es un río bastante ancho. Y entonces ella lo cruzó en solitario, lo cruzó muy bien, no se asustó. Ella decía, yo vuelo en solitario, tenía una palabra que decía, yo vuelo sola. Si me sale bien es mi mérito, si me sale mal es mi culpa, ¿no? Y Claro. fue la primera instructora de vuelo en el año 40. Mm. Ella siempre esperaba, iba ella corriendo con mucho entusiasmo a la mañana. A veces a mí me gusta imaginarme un poco a la gente, ¿no? Cómo iría con la ilusión que iría. Estamos hablando de que ella en el 33, ella nació en el 99, estamos hablando de 30 y pico de años que ella tenía, la ilusión de querer volar sola cuando iba haciendo el curso, porque al principio, cuando está el instructor, se vuela en compañía, ¿no? No vuelan solos. Así como cuando aprendemos a andar en auto y nos enseñan en una academia, no manejamos solos, sino que manejamos con alguien. Bueno, ahí también. Y entonces la primera vez que dice que ella decía, hoy será, y dice que el día que su instructor se quedó al lado del avión y le dijo, bueno, arrancá, ella se quedó y dice que dio una vueltita corta y volvió. Y después, bueno, salió, ¿no? Porque es como que fue muy fuerte para ella y de ahí no paró más de volar en solitario. Y después hizo instrucción, ¿no? Y acá dice que fue la primera instructora de vuelo y bueno, y voló en biplano, ¿no? Biplano es biplaza, ¿no? Sí, Y le gustaba hacer acrobacias, le gustaba hacer acrobacias a ella. a ella le ¿Viste? gustaba lo que le llaman el famoso looping invertido. El looping es Sí, una vuelta, es un tirabuzón, y invertido sí. significa que ese tirabuzón es cabeza abajo. Entonces, el looping es un vuelo rasante que se hace sacando mucha cuenta, ¿no? Así ha habido muchísimos accidentes y lo sigue habiendo, ¿no? Porque una Sí. falla de cálculo, una falla de algo, una falla de cálculo o una falla de motores, ¿no? Lo que puede hacer, hacen un vuelo sobre la gente, ¿no? O sobre algún lugar en especial, siempre se hace con muchísimo cuidado y ella, aparte de hacer toda esa acrobacia y dar la vuelta, se quedó cabeza abajo, o sea, pasar cabeza abajo, ¿no? Looping invertido que le dijo. Y bueno, y ese día acá está Carola, está en el medio, posa frente a su avión FW. Ella ¿La que tenía está de botas? Alejandra es la que está de botas y camperita negra. la que está en el medio, no, la que está en el medio con las antiparras. Ay, Es. pensé que era un señor yo. Sí. Sí, no, es ella porque eran unos gorros, porque imagínense que como están al aire, llevaban unos gorros tipo de neopren y unas antiparras. Ah, sí, Sí, es sí, verdad. sí. Sí, eh, sí, sí, sí. lo ubico a Jorge Newbery y los tenía igual. Sí, sí, sí. ¿Ves? Acá está, esta es ella. ¿Ves que ahí la ves sin el gorro? Acá la ves sin el gorro. Era una mujer que, bueno, le decían la paloma gaucha porque siempre estaba con botas. Con bombacha. Si ustedes van a San Vicente en algún momento se van a dar cuenta que San Vicente y todo lo que donde ella vivió y anduvo, es todavía una zona que si bien es ciudad, es una zona muy pueblerina, la gente es guarda las características de campo, ¿no? Es todo es muy lindo para irse a comer un asadito allá a San Vicente, es muy pueblerino todavía. Y ella fue la primera mujer en andar en auto por el medio de San Vicente, ¿no? Imagínense. Ella se compró un Forte bastante destruido con los ingresos que tenía y dice que lo desarmó completo, ¿no?
lo desarmó completo para ver si lo podía terminar de arreglar. Y después en la revista, al gráfico que le hicieron una nota, le preguntaron si no le había sobrado ninguna pieza, ¿no? Y ella se reía porque decía, bueno, lo mío no era... Seguramente Dice los que, hermanos mayores eran todos varones, por eso Sí, ella tenía tanta inquietud por esas cosas. sí, sí, dice sí. que Borocotó, que estaba en el gráfico, la reporteó a ella. Sí, sí, gracias por recordarlo, porque sí, Borocotó le hizo una nota, la entrevistó, Sí, porque claro, imagínense, Carola Lorenzini en aquellas épocas era amada y odiada. Algunos hombres les daba celos porque claro. volaba muy bien, y porque todavía no estaba muy bien llevado, muy bien asimilado que las mujeres tuvieran esos roles y los hicieran tan bien. Entonces había muchos hombres que sí, que la admiraban y le daban el lugar que ella tenía. De hecho, su instructor realmente no la tiró abajo en absoluto, la incentivó y demás, ¿no es cierto? A pesar de que la quisieron asustar y todo, ella no se asustó. Pero ¿qué pasa? El día que ella, a ver si están acá, este es el día que ella muere, esta foto. Ay, Eh, no. sí, estas chicas son pilotas, o pilotos, perdón, bueno, como se le quiera decir, pilotos, en realidad son pilotos, la palabra no es pilota, pilotos mujeres de Uruguay, que habían venido a verla, había un evento en el Club de Morón y habían venido a participar de ese festival y demás, ¿no? Y acá estas son las últimas fotos que ya está teniendo. Esto es una vista aérea del aeroclub, del aeródromo. Bueno, acá la tenemos a Carola destacándose en atletismo. Acá la tenemos en bicicleta, esa bicicleta que vende para poder hacer el curso de vuelo. Acá la tenemos recibiendo un premio, ¿no? Acá este día es el 31 de marzo del 35, perdón, que batió el récord de la altura, ¿no? Lo que estaba diciendo con un aeroplano, ¿no? De fabricación nacional, un C3, ¿no? Que ya estábamos en esa época. Superó el récord sudamericano ella. Sí, exactamente. Y digo de fabricación militar porque se empezaron a fabricar acá en Argentina, ya en la década del 30 se empezaron a fabricar aviones, ¿no? Dijeron, no, nosotros los tenemos que fabricar, las presidencias y demás, y los movimientos políticos empezaron a decir, nosotros tenemos que fabricar nuestros propios aviones. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta de la importancia que tenía la aviación. Hasta ese momento no se daban cuenta, y gracias a Dios, ¿no? Porque hoy una distancia que antes se hacía en 2 meses, imagínese un barco, lo que tardaba 2 meses en ir a Europa, 2 meses para volver. Los abuelos cuando iban y volvían a Europa para visitar a la familia, se pasaban un año. Y hoy por hoy, un viaje, si bien son cansadores, pero hoy en 12 horas estamos en Europa, en 12 horas de vuelo estamos en Europa, 12, 14, depende el boleto que hayamos sacado con cuántas escalas, ¿no? Pero entonces se empiezan a hacer de fabricación nacional, ¿no? No teníamos mucha idea de cómo hacerlo, pero bueno, los argentinos tenemos algo muy lindo y que es que nos mandamos, ¿no es cierto? Nos mandamos y hasta que nos salen y nos salió, ¿no? Porque como vimos primero se creó Air France y después se crea Aerolíneas, ¿no? Nuestras aerolíneas argentinas que nos ha llevado y traído, que hace vuelos de cabotaje, vuelos internacionales, pero bueno, no nos hemos quedado atrás nunca y no nos vamos a quedar atrás nunca. Eh,
Bien, uno de los éxitos aeronáuticos más recordados, bueno, fue el raid el de las 14 provincias, ¿eh? Acá también hay una anécdota con Carola Lorenzini, va haciendo todas las provincias, ella va volando con su avión a todas las provincias sola, ¿eh? Ella vuela sola y en un día en Misiones tiene un aterrizaje de emergencia que, como muchos de los aterrizajes de emergencia en aquellas épocas, se rompe todo el avión, ¿no? Y ella se quedó, pero súper angustiada porque cuando baja el avión y ve todo lo que rompió, ¿no? Cae en el medio de la nada, gente, ¿no? En Misiones, en el medio de la nada. Y cuando ve todo lo que rompió, ella no se da cuenta que tiene su nariz rota y un ojo roto también. Un ojo, no lo pierde, un ojo totalmente chorreando sangre, la nariz chorreando sangre y en el medio de la nada. Y ella se queda mal por su avión. Miren el amor que tenía por su avión. Camina 6 horas con el calor, buscando un lugar que la ayudaran. Le encuentra una choza, en esa choza le dan un caballo. Sigue a caballo hasta que encuentra ayuda y la primera ayuda que quiere ella es para que vayan a buscar su avión. Y tenía la cabeza rota. Tuvo varios accidentes, Carola, pero ese accidente fue marcado porque era como que no la paraba nadie. Era una locomotora esta mujer, realmente, ¿no? Bueno, y acá esto que les había escrito acá que dice, bueno, que el Raíl lo hizo piloteando el Focke-Wulf, bueno, FW-44, que pertenecía a la aviación militar y que había sido construido bajo licencia en nuestro país. Un ejemplar de aquel avión idéntico al utilizado por Carola se conserva actualmente en el Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado en Morón. Ahí lo pueden ver si quieren, si pueden ir algún día, donde además se encuentra una sala dedicada a las mujeres pioneras de la aviación argentina, entre otras cosas, ¿no? Si quieren en algún momento visitarlo, van a poder ver la réplica de este avión. Como les dije, era militar porque en esos momentos no estábamos todavía con los que son los aviones civiles comerciales, ¿no? Lo que hoy tenemos son los aviones comerciales. También tenemos de ambos. Bueno, y en esa época la compararon acá, por eso le dije, iba a nombrar muy poco a Jorge Newbery, ¿no? Que ya había muerto en el 14, y la compararon con él porque eran muy carismáticos, ¿no? Los dos eran atletas, los dos eran deportistas, y bueno, y grandes íconos de la aviación. De hecho, bueno, nuestro parque se llama Jorge Newbery por él, ¿no? Bueno, acá está el accidente. Ese día que ella quería volar, ese día que había un festival militar, festival, perdón, de aviación, a ver cómo vamos con la hora, vamos re bien. Había un festival en el aeródromo de Morón, vinieron de todos lados, estaban estas pilotas uruguayas y Carola quería salir, quería volar, pero su avión no estaba, no estaba en su avión y ella quería volar, y entonces, ¿qué hicieron? No se sabe si fue por celos, porque dicen que fue por celos que un piloto que le dieron un avión que estaba en reparación, un avión que no estaba en condiciones para volar. Y entonces ella ese día hizo el looping invertido en un avión que tenía fallas mecánicas, o sea que no iba a responder. Fue celos un poco, acá esto es un mito, ¿no? Porque hay muchas cosas que se hablan, ¿no? En un momento habían hablado de un sabotaje, no le tocaron el avión a propósito, ese avión estaba en reparación. Lo que sí debería haber habido una negativa de que ese avión salga, y también ella no chequeó por sus ganas de volar igual, y como ella había tenido accidentes y siempre había salido caminando, considero, es mi opinión personal, que ella se pensó que no le iba a pasar nada, pero realmente el avión no pudo recuperar altura
y cuando hace el looping este invertido, realmente se da contra unos árboles y se destruye. Acá ven cómo quedó el avión, ¿no es cierto? Eh, Miren cómo quedó acá. Bueno, estas acá hay enfermeras, las enfermeras con los trajes de aquella época, porque en los lugares de los festivales aéreos, siempre que van a un festival aéreo van a ver que hay ambulancias, no siempre, porque los accidentes siguen estando hoy por hoy. Y bueno, y acá como le hacen un cerco, todos agarrados de las manos para que no se acerque la gente, no se acerque la familia, y acá la están sacando, la están levantando a Carola Lorenzini, que bueno, que murió en el acto. O sea, miren cómo quedó el avión, imagínense que no quedó nada de nuestra Carola. Eh, Nada, nosotros, y digo nosotros porque yo viví por esa zona, o sea, viví de niña, de chiquita, viví en esa zona, después me fui a vivir más para Temperley y después terminé en Federación. Pero esta ala que es una del avión, está en el cruce de Empalme, de lo que es el cruce de Alejandro Cora a San Vicente, que antes, como les dije, se llamaba Empalme San Vicente, ¿no? Y Carola Lorenzini está enterrada en el cementerio de San Vicente, la provincia de Buenos Aires. Murió con 41 años de edad. Re joven aparte, todo por Joven, delante. qué Sí, sí, joven. sí, sí, muy joven, muy joven. Pero Sí, jugaba con la muerte, sabía que era peligroso eso. Todos estos aviadores que murieron, todos sabían que era peligroso lo que hacían. sí, 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 No sí. le Todos importaba sabían. morir. Todos murieron jóvenes, porque eh, o está decidido a morir o no. Yo no sé si tienen una locura encima, saben que es muy peligroso lo que hacen. Yo considero, no sé qué piensan ustedes, pero considero que son pasiones, ¿no? Y Sí, pero que, pasiones muy peligrosas, como esos que escalan, también que se mueren, que van escalando a altura. La sí, gente está loca, busca demasiado el peligro. Una cosa es hacer deporte y otra cosa es ser peligroso, como hacen ahora, cada cosa que sí, hacen. sí, yo creo que considero que hay un límite entre lo que es la Es un deporte pasión y, y claro, preservar la vida, ¿no? Ya la claro. acrobacia es peligrosa, muy peligrosa. Volar, y en el sentido de todos estos que yo le estuve nombrando que han tenido accidentes, Antoine Mermoz, Todo. todos han tenido accidentes, pero también en pos de hacer lo que hoy tenemos, que son las rutas aéreas, las uniones, unir puntos, ¿no? Sí, Gracias a eso estos. también, pero el lucro no hacía falta, eso lo hacía porque le gustaba, no hacemos nada con hacer eso, exhibiciones. Como los que Esa hacen Mara. con la moto y los que corren con el coche. Tenemos a Colapinto y a todos estos que, bueno, ahora tienen más seguridad. ¿Cuántas muertes también por accidentes? Corren a esa velocidad porque les gusta, saben que es peligroso y que pueden matarse o no. Y la verdad, sí, Lo que pasa es que son pasiones que se hacen a determinada edad y después cuando pasan los años parecen locuras. No son locuras en el momento que se hacen, son grandes pasiones por algo. Y bueno, me puse en ejemplo Colapinto, que para mí no es ejemplo comparado a lo que fue Carola Lorenzini, pero Carola era una valiente mujer y que competía en ese momento social donde la mujer no tenía el lugar que tiene hoy. La prueba está que le da supuestamente lo que se dice el avión que no estaba bien, era un hombre. Muy significativo el tema. Bueno, Pero ¿para qué sí, lo tomó ella si no lo conocía el avión también? Imprudente, porque si no era el avión de ella, no lo tomes, no ¿y sí, vuelas. a Miriam Stefford no le pasó lo mismo? La esposa que eso fue, bueno, más o menos para la misma época, la Y esposa esa, de Barón Pisa en ah, Córdoba. ay, desconozco. Ah, porque hay Sí, un monumento que hizo construir Barón Visa
en Sí. Córdoba, que es como un Mm, obelisco y que tiene sí. un ala que sale, que bueno, la esposa de él, que no era Pero argentina, esa pero no fue ella- perdón, o yo estoy confundida o fue que se mató, envenenó a la mujer o hubo un escándalo, no, algo no, no, así. no, 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 ella se muere, igual, igual que Carola, Hace mucho, ¿no? Yo qué sé. quería unir las provincias argentinas y muere también, fue un piloto, un aviador que le dio ese avión y no estaba en condiciones. Y ella creo que era en San Juan que cae el avión y muere, obviamente, automáticamente, ¿no? Porque Ah, una mira, caída así. lo voy a investigar ese Era, dato, gracias. ella creo Sí. que era actriz, me parece que era suiza, y él quedó maravillado. Él tenía No sé, muchísimo pero algo dinero. pasó con los diarios o algo, yo leí en aquella época de Barón Visa, algo pasó que estuvieron en tribunales, no me acuerdo, hace mucho tiempo, algo No, pero pasó me con... parece que después fue no, no era con ella, la Sería que la tuvo segunda mujer, después, creo la segunda o tercera mujer que tuvo. que la mató, la mataron, no sé, hubo problemas judiciales. Claro, Bastante no, fue, con ella no, con haber Stanford sido la no. segunda mujer, no sé qué pasó. Stefford Me creo que acordé era el ahora porque eso apellido. pasó hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, más o menos para la misma época, porque creo que fue en el 31 también, en Ah, No, pero 1931. la Visa con la mujer fue posterior, eso que puede yo te haber digo. sido posterior, sí. Ah, Sí, claro. sí, sí. Pero todo lo que en este caso se quedó muy marcado que sí, que le tenía muchos celos a Carola Sí, Lorenzini por lo que lógico. era, porque era muy audaz y porque aparte Muy intrépida. sí, se había ganado un lugar muy importante en todo lo que era la aviación y había muchos hombres que la reconocían. Entonces había hombres que no Celos, estaban celos, cenosos, así como también celos. podía haber mujeres, pero fíjense que la mujer no vuela tanto así a nivel de comercial o deportivo, porque también tiene como otro tema con el tema de la prudencia, tiene como más miedo, ¿no? Primero que son ambientes que son más complicados, ¿no? Para las mujeres, pero vuelan menos porque les da un poco de temor. Yo tengo mi sobrina, que ella es instructora de vuelo de planeadores, que ella ahora vive en España. Y bueno, y las mujeres no quieren volar. Porque vuelan, pero después dicen no, piensan los riesgos, los evalúan más, piensan en sus hijos, si les pasa algo, que van a quedar. O sea, somos un poco menos aventureras en ese caso. El caso Son- Sí, el caso de Carola, bueno, no tenía hijos, nada, pero las mujeres que ya tienen hijos y demás son menos aventureras a la hora de querer volar y demás. Ella me decía, para Pasa que es diferente si tenés familia. Una cosa si vos estás sola, bueno, pasa algo. Pero tenés hijos, ¿qué pasa con tus hijos? ¿Viste? También qué sí, sé yo, no sé. ella ella da instrucción y ella Mirá dice la que, bueno, expresión en de la voz. Europa vuelan más las mujeres que acá en Argentina. En Argentina las mujeres tienen un poco más de miedo de volar o no hacen el curso, pero después no vuelan solas. No, no. Porque hay como un recaudo. Entonces ella me dice que le da más instrucción a los hombres que a las mujeres. No porque no quiera, ella las llama, que vayan. De hecho, ella ha volado en mundiales femeninos y demás, pero bueno, hay menos mujeres por esos temas. Pero Carola, bueno, fue alguien que le puso garra y que le abrió una puerta, ¿no? Porque gracias No a en ella aquella época, ¿no? me abrió la puerta, sí, sí, sí. No todo es riesgo tampoco, ¿no es? Si bien hay que ser prudente, en este caso también hay que ponerse del lado de Carola, que Carola no chequeó el avión, si le están diciendo, no sé si le dijeron que estaba en reparación, ¿no? Pero no sé si le dijeron, pero ese avión no tiene que salir bajo ninguna condición, Es tiene que que haber. siempre hay un momento tuyo en la vida que no chequeas. Es tanta la pasión, tanto de Mm. querer exhibirte que te olvidas ¿Para qué tocar? de ¿Se hacer puede lo preguntar? fundamental. Eso es lo que pasa. Sí, A José, veces a José, uno sí. mismo le Ah, pasa. no. Ah, que pensé que alguien quería preguntar. No. No, no, no digo que a uno mismo le pasa. A veces, suponete que vos, me acuerdo de una época que yo
me tocaron el timbre para salir, unos amigos. Y yo estaba tan entusiasmada que salí, no sé si cerré la puerta porque se iba. Te agarra ese entusiasmo que te olvidas de la prudencia, de cerrar las cosas bien, de llevar una llave, no sé si me entendés. Porque Sí, sí, te supera la emoción. Después sí. te das cuenta cuando estás en frío. Lo que pasa es que cuando vos estás en frío no pasa nada, pero si estás en un avión, lógico. Claro, y lo que pasó también, la omnipotencia que se empieza a tener cuando una persona empieza a tener los logros y el dominio de lo que tenía. Piensa que no se va a morir nunca. Que va a tener- Claro, así que quizás ella no lo calculó y también, bueno, puede haber sido celos. Por eso yo digo, esto es un mito de que si ella realmente supo que el avión estaba averiado o no, no hay un registro que le hayan dicho, pero sí el avión estaba en reparación. Ella no salió con su avión, salió en un avión que estaba en reparación, que por protocolo no tendría que haber salido, ella no tendría que haber volado hasta que no sea su avión. Igual ahora subirse a un avión también es un río. ¿Cuántos aviones tienen que de Bueno, perfectos? Bel, te cortaron la luz, pobre Bel, le cortaron la luz. Bueno, a Bel le cortaron la luz, está diciendo. Sí, bueno, Por soy eso, ya. porque está usando mucho la electricidad por el frío. Sí, sí, seguramente. Bueno, llegamos a. Espero no haberlos aburrido, que no se hayan No, aburrido. muy interesante. No, para Hicimos nada. un popurrí Muchas como gracias. siempre. No, Bueno, que pero gane dejemos una Argentina cosa. mañana, Ah, gente. eso. No hay fútbol. ¿Cuántas nos faltan, Ale? ¿Cuántas Mira, No nos le faltan tres más, tres nos talleres más, faltan? ¿Tres o porque cuatro? yo Tres. tengo Bueno. anotado tres. Ah, Pero después se los chequeo bien, pero tengo anotado tres. bueno, ¿De ¿Cuál qué es el vamos a tema charlar la próximo? semana que El viene? próximo Mira, tema. la semana que viene tenemos, ya te digo, tenemos. Tenemos clase porque es el 9 de julio, que es feriado. No, claro. no, entonces. Es el 9 de julio, ¿cierto? Claro. Así Claro, es el 9 de julio. Tenés razón. Y muchos no van a poder, claro. Si ustedes, si ustedes pueden todos, no, yo no tengo ningún problema en darlo igual, ¿eh? Si ustedes tienen, si pueden todos. No sé cómo, pónganse de acuerdo si pueden todos, no quiero estar. ¿Cómo? Porque algunos ya se retiraron. Después les hago la consulta por mail y por los grupos. Si ustedes pueden, yo lo doy igual, no tengo ningún problema que sea feriado. Pero si se quieren comer el locro y las empanadas y todo, las Es que zapatillas yo de voy a algún lado, estar en un locro ya de por sí. entonces les Qué consulto bueno. después les consulto igual cualquier Está cosa bien. y Bueno. confirmamos si sí, si Muy no. bien. Igual Gracias por todo, Gracias. Patricia. Saludos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Gracias, chao. Alejandra. Chao, Miguel. Gracias. A veces no te estoy escuchando. Chao, Chao. José. Chao, Chao, chao. 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 Al final no dijiste de qué es la próxima. El tema, no nos dijiste el tema. Mira, Exacto. es Frondizi, el gobierno que estuvimos de Frondizi. Bien, Ah, bueno. excelente. Bueno, Ok, tenemos a Frondizi. Y los el alimentos. gobierno de Frondizi. Bueno, gracias. Chao, Chao, nos chao. vemos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente para todos. Todos. Chao. Chau, chau.